no para ti. Mira lo que está diciendo. Eso es imposible. Solo quiero dar gloria al Señor por la oportunidad que me da de compartir la palabra con ustedes esta mañana. Por favor, abra sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 12. Vamos a leer los primeros dos versos. Romanos 12, verso 1 y 2. Veo que algunos tienen problema encontrando Romanos. Está entre Génesis y Apocalipsis. Así lo encontrará más rápido. Pablo a la iglesia en Roma dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta gran oportunidad que nos da de comenzar en su palabra. Prepara cada corazón para recibirla. Glorifica tu nombre a través de la exposición de ese texto. Le pido que me use a través de mis limitaciones. Por favor, ayúdame para tu gloria y por el amor a tu iglesia, en el nombre de Jesús, tu Hijo, oro. Amén. En los años 70, un evangelista ganó mucha fama. Su nombre era Jimmy Swaggart. Por lo que he leído sobre él, era una persona muy talentosa. Era un músico que tocaba piano y vendió 17 millones de discos. En el 1980 ganó un Grammy por la cantidad de discos que vendió con su música gospel. Su programa de televisión fue transmitido en 3,000 estaciones del sistema de cable. Y no solo eso, sino que su estudio bíblico semanal se transmitió en 78 canales en 104 países. Su fama llegó a tal grado que incluso tuvo su propia cadena de televisión. No solo eso, sino que también realizó numerosas cruzadas alrededor del mundo. Quizás si les preguntara si conocen quién es esta persona, estoy seguro que la mayoría respondería que no, no lo conozco. Pero su fama en ese momento fue comparada con la fama de Billy Graham. Y la pregunta obvia es, o la pregunta que tienes en tu mente es, ¿qué le pasó a este televangelista? ¿Por qué decayó su ministerio? Bueno, en 1988, Jimmy fue expulsado de su organización religiosa por un escándalo de prostitución. 3 años después, se vio envuelto en otro escándalo del mismo tipo. Pero el 21 de febrero de 1988 apareció en la televisión nacional y con lágrimas en los ojos dio un mensaje titulado He pecado, he pecado. Parecía que Jimmy tenía verdadera convicción de pecado y gran arrepentimiento, que había esperanza en él. Pero en octubre 11 de 1991 fue arrestado porque estaba conduciendo en el lado equivocado de la carretera. Pero Jimmy no estaba solo. Estaba en el auto con una prostituta. ¿Qué pasó con este predicador destacado? Estoy seguro que conocía al menos la doctrina básica de la Biblia. Es triste por lo que pero lo que le pasó a Jimmy podría pasarle a cualquier predicador en cualquier denominación. El comienzo de un año nuevo es una buena oportunidad para tener nuevas metas y comprometerse con mejores hábitos. Según el sitio web statista.com, las principales resoluciones para año nuevo son, primero,
La gente quiere ahorrar más dinero. Segundo, quieren comer más sano. Tercero, quieren hacer más ejercicio. Número 4, quieren perder peso, pasar más tiempo con familia y amigos, dejar de fumar y así sucesivamente. Pero ¿sabe qué? Esas resoluciones son buenas, están bien. Pero para un creyente hay una resolución que debe estar por encima de todas y debe ser o debe estar en primer lugar en este año 2025. Cada creyente debe trabajar para conocer lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios, para ser más como Cristo. En palabras sencillas, eh, cada creyente debe decir este año me propongo crecer en santidad para ser más como Cristo. De hecho, esto es un mandato en la Biblia. En Primera de Pedro 1:16 dice, seréis santos porque yo soy santo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Primera Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si sabes lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios, vas a crecer en santidad. Entonces recibirás las bendiciones del Señor. ¿Por qué es importante este tema en este inicio de año? Hermanos, porque es aterrador el número de pastores que fueron descalificados el año pasado por conducta inapropiada, porque el número de divorcios entre cristianos es preocupante, porque la inmoralidad entre los jóvenes cristianos es alarmante, porque el número de sitios web de pornografía está aumentando y los cristianos están cayendo en ellos, porque necesitamos alertar a todos en nuestra iglesia sobre este gran peligro. ¿Puedes ver por qué este tema de la santificación debería ser una prioridad? ¿Puedes verlo? No solo este año que comienza, pero para toda la vida. Podríamos ser parte de esas estadísticas si no perseguimos la santidad de nuestras vidas. Puedes ser un experto en todas las doctrinas de la Biblia, pero sin santidad no sirve de nada. Eso es precisamente lo que le pasó a Jimmy Swaggart y a muchos otros predicadores y creyentes. Jerry Bridges, autor de los libros La búsqueda de la santidad y la práctica de la piedad, dijo lo siguiente: he estado en el ministerio cristiano durante muchos años y he servido en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Durante este tiempo, he conocido a muchos cristianos capaces y talentosos. Pero escuche esto. Él dice, pero he conocido a muchos menos cristianos piadosos. He conocido a muchos cristianos capaces y talentosos, pero pocos cristianos piadosos. Y eso es muy triste. Jerry Bridges está diciendo que muchos cristianos están sirviendo al Señor con excelencia, pero sin santidad. Al igual que Jimmy Swaggart estaba sirviendo al Señor. Como puedes ver, la santidad es requerida en la vida de todo creyente. Por eso Pablo en este texto nos va a dar dos ofrendas que debes presentar delante de Dios como sacrificio para vivir en santidad. Dos ofrendas que debes presentar delante de Dios como sacrificio para vivir en santidad. Debes presentar tu cuerpo y debes presentar tu mente. Comencemos viendo que para vivir en santidad es necesario presentar como ofrenda en sacrificio el propio cuerpo delante del Señor. Porque Dios quiere conformarte a la imagen de Jesucristo. Y ese va a ser nuestro primer punto. Debes prensar tu cuerpo a Dios. ¿Ves cómo empieza nuestro texto? Empieza con la palabra por tanto. Esta palabra es muy importante porque Pablo nos está dando o diciendo
Por tanto, lo que te he dicho antes está haciendo una clara división entre los primeros 11 capítulos y el resto del libro de Romanos. En los primeros 11 capítulos, Pablo nos dio un maravilloso curso de doctrina bíblica. Habló acerca de la doctrina de la depravación del hombre, la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la seguridad de la salvación, la elección soberana de Dios y el papel de Israel. Pablo nos ha dado un curso de teología sistemática que es asombroso, pero ahora con este por tanto está haciendo algo muy común en sus cartas. Va de la instrucción a la aplicación. Va de la doctrina a la práctica diaria o a la vida diaria. Pablo no solo quiere que estés lleno de conocimiento, quiere que lo vivas en cada momento de tu vida. Él nos está dando una gran lección. Nos está diciendo, hermanos, la doctrina y la práctica siempre caminan juntas. Básicamente, Pablo está diciendo que la escritura es para transformación, no solo para información. Dios no quiere a los creyentes solamente que estén informados. Él quiere que estén transformados. Eso es esencial para vivir en santidad. Sigamos leyendo. Por eso os exhorto, hermanos. Vemos aquí claramente que Pablo está hablándole a creyentes, personas que Dios ha salvado por su gracia, que han sido justificados y que están en el proceso de santificación. Necesitan dejar todos esos hábitos pecaminosos con la ayuda del Espíritu Santo para ser formados cada vez más a la imagen de Cristo. Estos creyentes tienen todo lo que necesitan para vivir en santidad. Lo que Pablo va a decir no se aplica a los incrédulos porque ellos no quieren vivir en santidad. Ellos solo quieren disfrutar los placeres de este mundo. Pablo ya describió cómo piensa esta gente en el capítulo 8. Y déjenme leerlo para ustedes. Romanos capítulo 8, verso 5. Pablo dice esto. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ves? No les importa vivir en santidad. Pero continúa diciendo, los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mira lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puedes verlo? No pueden vivir en santidad. Esta es la razón por la cual la santidad no les resulta atractiva. No tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Podrían tener la información de los capítulos anteriores, pero no tienen una relación con el Dios de esos capítulos. Entonces, la persona que llega al capítulo 12 es un verdadero creyente con el conocimiento correcto de Dios y del Espíritu Santo en él. En los próximos capítulos, Pablo no va a enseñar el camino a la salvación por obras, no, sino que nos va a enseñar cómo vive un verdadero cristiano. Sigamos leyendo el texto. Entonces, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo resume los 11 primeros capítulos y los llama las misericordias de Dios. Con este título, Pablo está diciendo que tuvo misericordia de ustedes y los salvó por su gracia. Ahora su Espíritu Santo mora en ti. Y Pablo llama a todo este proceso las misericordias de Dios. A este punto, el pecador sabe que algo asombroso sucedió en su vida. Dios vino a él y cambió su corazón. El Señor le abrió los ojos a una nueva vida. Ahora tiene que vivir de acuerdo a esas misericordias de Dios. John MacArthur comenta en cuanto a esto lo siguiente. Tales misericordias que salvan almas
debería motivar a los creyentes a una dedicación completa al Señor. Como puedes ver, para llegar al capítulo 12, es necesario tener en tu corazón un buen conocimiento bíblico del Señor. Sin el conocimiento correcto, no podrás vivir en santidad. En ese conocimiento aprendes que Dios es santo y Él quiere que tú también seas santo. Y Él va a trabajar en eso en ti. Cuanto más conozcas a Dios, más te acercarás a Él. Y cuanto más te acerques a Dios, más grande lo verás. Es como cuando estás lejos de una montaña. La montaña no es pequeña, el problema es que estás lejos. Pero cuanto más te acercas a la montaña, más grande te parecerá. Lo mismo pasa con Dios. Mientras más te acercas a Dios, más lo vas a amar porque vas a verlo más grande y más grande. Un Dios pequeño en la mente de un cristiano es la explicación de una vida de poca santidad. Esta es una vida lejos de Dios. En la mente de este tipo de creyente, Dios no es, ellos piensan como esto, Dios no es tan omnisciente como enseña la Biblia. Por eso piensa lo que quiere, puede ver lo que quiere, no importa cuán sucio parezca. En la mente de este tipo de creyentes, ellos dicen, Dios no es tan omnipresente como lo revela la Biblia. Por eso voy donde quiero, no importa cuán malo sea, porque Dios no es como la Biblia lo enseña. En su mente, ese Dios es muy, muy pequeño. Y este tipo de persona dice, bueno, Dios no es tan omnipotente como la Biblia lo enseña. Por eso es que puedo vivir la manera que quiera y hacer mis propias reglas. No importa cuán mundanas sean. Así es como ese tipo de personas piensan. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, ¿cómo? ¿Qué tan grande es Dios en tu vida? ¿Cuán grande es Dios en tu vida? Una respuesta honesta es cómo santa tu vida es. Así que continuamos leyendo nuestro verso. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora Pablo está diciendo algo radical. El creyente debe vivir como un sacrificio vivo para Dios. Y este sacrificio apunta al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, lo que Pablo está diciendo es que los creyentes, o el creyente va a ser el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo. Él tiene que presentar su propio cuerpo delante de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es solo para creyentes. Solo para creyentes porque el incrédulo va a presentar su cuerpo al pecado. El creyente antes solía presentar su cuerpo al pecado también, pero ahora puede presentarlo y quiere presentarlo delante de Dios. Mira lo que dice Romanos 6, verso 12. Mira lo que Pablo dice aquí. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, esa es la misma palabra que usa en el capítulo 12. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un creyente buscará santidad
aspirará a santidad con su cuerpo, pero no debemos esperar esto de un incrédulo. Esto es uno de los errores más comunes que cometemos. Tratamos de ministrar a las personas como creyentes y eso no trabaja así. A los no creyentes no se le puede ministrar de esa manera, buscar la santidad en ellos. Por eso es que los cambios en sus vidas no duran, no es permanente. El verbo presentar en este capítulo 12 de Romanos, según el diccionario, es poner a disposición o poner en presencia de o dedicar. Tiene la idea de poner algo muy cerca de otra persona o entregar algo o perder el control sobre ese objeto. Así que lo que Pablo está diciendo es que si quieres vivir en santidad necesitas entregar tu cuerpo totalmente a Dios. En otras palabras, es como si Pablo estuviera diciendo, Juan, tu cuerpo, todos estos músculos que tienes, así hay músculos debajo. Este cuerpo, Juan, no es tuyo. Tienes que dedicarlo al Señor. No puedes hacer lo que quieras con él. Mira lo que dice 1 Corintios 6, verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Subraye esa frase, para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es como si Dios estuviera diciendo, Juan, Dios te dio ese cuerpo como un vehículo para que puedas glorificar a Cristo con él. No hagas lo que tú quieras con él. Necesitas someter tu cuerpo en el altar de la obediencia. No puedes darle a tu cuerpo todo lo que te pida. No puedes hacer eso. El verbo presentar está en tiempo antiguo y eso es importante porque se está realizando todo el tiempo. En otras palabras, no es un asunto de una sola vez. Necesitas someter tu cuerpo a la voluntad de Dios una y otra y otra y otra vez. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Me gusta mucho cómo la Biblia LSP traduce esto. Está claro que hay que luchar contra ella, contra el alma. Y sigue diciendo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esto es una conducta santa en Colosenses 3:5. Y esta vez voy a leerlo de la nueva traducción, nueva versión internacional. Pablo dice aquí, haced morir. Haced morir. En otras palabras, no le des a tu carne lo que ella quiera, no, ofrécela en sacrificio. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ves? Debe haber una guerra interna dentro del creyente entre la carne y el espíritu. Si no hay una guerra dentro de ti, si no hay una guerra dentro de la persona, algo no está bien. No está bien. Algo no está bien dentro de esa persona que cree que es creyente. La carne, hermanos, la carne no puede cambiar, no puede ser regenerada, no puede ser educada para obedecer al Señor. Por naturaleza, la carne responde a impulsos, a hormonas, a receptores bioquímicos, no a lo espiritual. Tu carne no quiere eso. Por naturaleza, así es como va a responder. El día que naciste de nuevo, tu alma fue regenerada, pero tu carne
permaneció igual. A tu cuerpo no le importa la santidad ni las cosas eternas, porque no irá contigo al cielo tal y como es. Veamos cómo Pablo termina este versículo. Lo que es vuestro culto racional. Pablo termina este versículo diciendo que dar el cuerpo en sacrificio es la única manera lógica de vivir para Cristo. Es la única manera lógica de adorar a Dios. Si eres creyente, si eres un creyente, no debes usar tu cuerpo como el resto del mundo. No lo hagas, es un vehículo para glorificar a Dios. Todo lo que hagas con tu cuerpo, todo lo que pongas a tu cuerpo, todo lo que pongas en tu cuerpo, todo tiene implicaciones espirituales y tendrán que rendir cuentas a Dios para glorificar al Señor. No mires lo que no es correcto, no agarres ni toques lo que no debes, no vayas a donde no te conviene, no digas lo que no es apropiado. Más bien presenta tu cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios para vivir en santidad y así recibir la bendición de Dios. Ya vimos que debe presentar su cuerpo como sacrificio ante Dios, pero hay una cosa más que necesitas presentar delante de Dios, tu mente. Tu mente, si quieres vivir en santidad, debes presentar tu mente porque Dios quiere conformarte a la imagen de Cristo. Y ese va a ser nuestro segundo punto. El verso 2 de Romanos 2. No os conforméis a este siglo. Pablo da una fuerte advertencia a los creyentes. No os conforméis a este siglo o a este mundo. El verbo conformarse es interesante porque nos da la idea de una fuerza externa para cambiar la forma de algo, para que se vea de una manera diferente, al igual que la arcilla o la plastilina, se aplica presión sobre ella para que adopte una forma específica. Este versículo dice que el mundo ejercerá presión sobre los creyentes desde diferentes ángulos. Pablo está diciendo, resiste, no te rindas, lucha, no tomes la forma del mundo. Tienes que luchar. ¿Qué crees de lo que dice Pablo hace más de al menos 2000 años atrás? ¿Crees que el mundo está poniendo presión en los creyentes? Solo mira alrededor de ti todos esos movimientos malvados que están presionando a los cristianos. La cultura woke, el orgullo, la proelección, la inmoralidad y más. Cuando el cristiano no resiste esa presión, comienza a tomar la forma del mundo. Y eso es pecado porque está en contra de la palabra de Dios. El verbo conformarse es imperativo, lo que significa que está alerta, que encontramos aquí, viene en forma de una orden. Es una orden, un mandato de Dios. No es opcional. Debemos resistir la presión que el mundo está poniendo sobre nosotros. Pablo utiliza el mismo verbo conformarse para animar a los creyentes a resistir al mundo. Mira lo que dice en Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Mira lo que dice Pedro aquí. Como hijos obedientes, no os conforméis. Y esa es la misma palabra que leemos en Romanos 12. No os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esto es otra manera de decir, no tomes la forma pecaminosa del mundo.
No tomes de nuevo la forma que tenías antes. Es ilógico e incorrecto decir, oye, soy hijo de la luz, pero vivo en oscuridad. Eso no tiene lógica. Pero ¿cómo puede el creyente evitar tal pecado en su vida? ¿Cómo podemos evitar esto? A continuación, Pablo dará la respuesta. Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformación. La solución es transformarse. ¿Transformarse cómo? Con la manera que piensas. La palabra transformación viene del griego metamorfo, de donde obtenemos la palabra metamorfosis. Y esta palabra describe un gran cambio, algo que no se puede reconocer en su nuevo estado. Puedes ver este tipo de cambio cuando un renacuajo se convierte en una rana o un gusano se convierte en una mariposa. Eso es una metamorfosis. Este pequeño insecto no puede ser reconocible en su nuevo estado. Ese es precisamente el cambio que el cristiano debe tener en su mente. Eso es lo que Pablo está hablando aquí. En la Biblia podemos ver este tipo de transformación de varias maneras. Por ejemplo, Pablo solía matar cristianos y fue transformado en alguien que dio su vida por Cristo. Zaqueo se transformó de tal manera que dio la mitad de sus bienes a los pobres. Y no solo eso, sino que retornó 4 veces más lo que les había robado. Nicodemo, Nicodemo, el que vino en una ocasión a Jesús de noche, luego fue durante el día, sin ninguna vergüenza. Estas personas eran difíciles de reconocer después de la transformación. Ahora pensaban totalmente diferente. Aquí, hermanos, en nuestra iglesia, yo veo este tipo de metamorfosis. Muchos de ustedes ahora piensan de manera diferente, están viviendo en santidad, dando gloria a Dios con su vida, pero antes era muy diferente, pero gloria a Dios por ti y por lo que Él ha hecho. Pero me temo que hay algunos que no resisten la presión que el mundo le está poniendo encima y que están tomando la forma del mundo. Pablo está diciendo que la mente es crucial para vivir en santidad. Cada acción que has cometido, buena o mala, ha sido precedida por un pensamiento. Así es como funciona. Algo externo es percibido y se procesa en tu mente. Luego vas a evaluar eso y llegar a una conclusión. Entonces vas a sentir algo y ese sentimiento te impulsará a actuar. Si renuevas tu mente con la palabra de Dios, controlarás tus sentimientos y actuarás en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. Así actuarás en santidad. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice qué hacer con cada pensamiento que viene a nuestra mente. Déjeme leerle 2 Corintios 10:5. Pablo dice esto, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. En otras palabras, Pablo está diciendo, no conformes tu mente al mundo. En vez de eso, ¿qué debes hacer? Bueno, sigamos leyendo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Debemos someter nuestros pensamientos a Cristo y traerlos en conformidad con su voluntad. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos trabajar en nuestra mente. No permitas que los pensamientos pecaminosos se queden ahí. Así es como debes pensar en, como dice en Filipenses 4:8.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, ¿qué debemos hacer? En esto pensad. Piensa en estas cosas. El autor y pastor Miguel Núñez comenta esto al respecto. No vivo bien porque no pienso bien. Y no pienso bien porque mi mente no está entrenada en la palabra. ¿Ves cuán importante es estudiar la palabra de Dios? Como puedes ver, Dios te quiere transformado, no conformado al mundo. Si presentas tu mente y tu cuerpo en sacrificio al Señor, todo lo vas a evaluar según su voluntad. Mira cómo Pablo termina el versículo. Romanos capítulo 12, verso 2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podrás valorar todo lo que es bueno, agradable y perfecto delante de Dios. El propósito con el que Pablo terminó aquí es renovar la mente. No serás fácilmente engañado por el mundo, Satanás o tu carne. Esto traerá gloria a Dios y sus bendiciones a tu vida, porque estarás viviendo en santidad. Y yo sé, hermanos, yo soy humano como usted. Bueno, a veces Liz dice que yo vengo de otro mundo, pero no. Vivir en santidad requiere mucho trabajo y todos estamos en la misma posición. Necesitamos trabajar en ello. Por eso es que algunas personas van a decir, oye Juan, si nunca alcanzo la santidad perfecta, ¿por qué debería forzarme para vivir en santidad? O quizás podrían decir, si en la glorificación seré perfectamente santo, ¿por qué no esperar hasta morir? ¿Por qué debería preocuparme ahora? O quizás alguien podría decir, si Dios es soberano en mi vida, ¿por qué buscar la santidad? Si de todas formas Dios está a cargo. No es mi responsabilidad. Trata eso delante de Dios. Cuando alguien trata de esa manera, hay algo que no anda bien. Si alguien no busca la santidad, necesita evaluar su relación con Dios. Por favor, vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, verso 3. Primera de Juan 3:3. Mira lo que Juan dice aquí. Un verso hermoso. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, mira lo que dice. Juan describe a alguien que tiene su esperanza en el Señor. ¿Qué va a hacer este tipo de persona? Se purifica a sí mismo. Este tipo de personas quiere vivir en santidad. Se va a purificar a sí mismo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué quiere purificarse a sí mismo? Mire lo que sigue diciendo. Así como Él es puro. Su ejemplo a seguir para vivir es el Señor Jesucristo. Quieren ser santos. Los que han sido salvos quieren ser santos como su Salvador Jesucristo. No es normal que un creyente no se esfuerce para alcanzar santidad. No, si alguien no busca la santidad en su vida, está en abierta desobediencia contra Dios. Martin Lloyd Jones dijo algo muy duro al respecto. Y cito, si tú no tienes el deseo de ser santo, entonces no tienes derecho a pensar que eres cristiano. Y cierro cita. Eso es fuerte, pero de acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahora, es verdad.
No te engañes a ti mismo. Si estás en esta situación, ven a mí y podemos hablar acerca del Señor Jesucristo. Y quizás usted es el predicador, esa persona que usted está describiendo. Yo busco a Dios, pero de lejos. Estoy cansado de mi pecado. Ayúdame a verle a Él. Como lo describes, lleno de misericordia y dispuesto a salvarme. Ven y podemos hablar de eso. ¿Quieres saber cuánto te esfuerzas para alcanzar santidad? Examina estas cosas prácticas. Examina tus pensamientos. Cuando una persona del sexo opuesto pasa a tu lado, ¿qué piensas? Cuando estás solo frente a una computadora, ¿qué piensas? Cuando tienes dinero en tu bolsillo, ¿qué piensas? Cuando tienes tiempo libre, ¿qué piensas? Cuando no consigues algo que quieres, ¿qué piensas? Cuando vienes a la iglesia, ¿qué piensas? Es un trabajo duro, pero tenemos buenas noticias en la Biblia. No estás solo en el proceso de santificación. Y gloria a Dios por eso, porque Él nos ayuda, Él está trabajando con nosotros y Él honra tu esfuerzo. Déjeme leer para usted Filipenses 2:13. Pablo dice esto, porque Dios, qué frase tan hermosa, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Segunda de Corintios 3:18, mire lo que Pablo dice. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esa transformado es la misma palabra, metamorfo, como por el Espíritu del Señor. Mira lo que Pablo está diciendo. Esto viene del Espíritu, que es el Señor. Dios está trabajando contigo la transformación para conformarte a la imagen de Jesucristo. Y esa transformación se está produciendo aquí, hermanos, en tu mente. Tienes que entrenar tu mente. El puritano Henry Scowell ofrece una ilustración para describir este proceso. Él dice, y cito, aunque es Dios quien envía la lluvia, el sol y hace crecer los cultivos, el trabajo del agricultor no es en vano y él da el crédito a Dios. De la misma manera, el creyente fiel y trabajador verá el fruto de su trabajo en el proceso de llegar a ser más como Cristo. Jerry Bridges también comenta sobre esto, y cito, el Espíritu Santo es el agente de transformación que da la forma de Cristo, pero también hay un papel que el creyente debe desempeñar, que es vital. Y cierro cita. Dios está interesado en tu santidad y te ayuda a formarte a imagen de Cristo. Y la gloria es para Él. La gloria es para Él, hermanos, porque Él comenzó a trabajar en la justificación. Él continúa trabajando en la santificación y terminará su obra en la glorificación. Gloria sea a Dios. Y termino con eso. ¿Cómo se ve cuando juntamos todas las piezas? Te daré un ejemplo. El Señor dio un mandato a Adán y a Eva. Y le dijo, no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé cuántas veces pasaron cerca de ese árbol sin ningún atractivo, hasta que el diablo le dijo unas palabras a Eva. Seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ella permitió que esas palabras entraran a su mente y alteraran sus sentimientos. Luego, ella no presentó su mente como sacrificio al Señor. ¿Y qué pasó? Ella agarró del fruto con su mano y lo comió. No presentó su cuerpo como sacrificio delante de Dios. Y no solo eso, sino que le dio a su marido.
y también su marido comió. ¿Cuál fue el resultado de no ofrecer su mente y cuerpo en sacrificio delante de Dios? ¿Cuál fue el resultado? Mucho dolor, mucho dolor. Cuando un creyente no vive en santidad, el dolor vendrá a su vida, mucho dolor. Hermano, no porque empieces el año adorando a tu Salvador, quiere decir que vas a terminar haciéndolo. Hay muchas resoluciones que podrías tener en tu lista, pero no cometas el mismo error que Jimmy y otros. Pon en lo más alto de tu lista este año con la ayuda del Señor, y no solo este año, sino tu vida entera. Resuelvo crecer en santidad, ser más como Cristo, porque el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. De nuestra iglesia, Believers Fellowship, y de los ancianos, queremos desearle un feliz año nuevo, y esa es la mejor manera de comenzar el año, vivir en santidad para nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que nos enseña cómo vivir en santidad para usted. Oro que este mensaje traiga convicción y exhortación y también salvación. No queremos ser parte de esas estadísticas que muestran cuánta gente han dejado el camino de la santidad. En vez de eso, Señor, queremos rendirnos totalmente nuestra mente y nuestro cuerpo delante de ti para vivir en santidad, Padre. También oro por los que están en el retiro. Por favor, tráeles a salvo de regreso a su casa y tráeles con un deseo ferviente de vivir para tu gloria. Pido esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.